Bienvenidos al segmento de recomendaciones médicas y a continuación vamos a estar hablando acerca de la hipertensión arterial y el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Es por ello que esta mañana nos acompaña el doctor Mario Mayorga para abordar un poco más de este tema y por supuesto nos acompaña Álvaro Rivas. Muy buenos días, ¿cómo está, doctor? Buenos días, Samantha. Buenos días, Álvaro. Bueno, el día de hoy les quiero hablar de hipertensión y realmente algo que ha aumentado mucho la utilidad desde hace muchos años, que es el MAPA o monitoreo ambulatorio de la presión arterial o monitoreo de presión 24 horas. Y para eso principalmente vamos a traer algo que revisé hace poco, que fueron las guías europeas publicadas en este año, en 2023. Y ellos definían hipertensión arterial como una presión mayor o igual a 140/90. Engloban aquel término de hipertensión arterial alta, que es aquel paciente que está con factor de riesgo, como un intervalo más de 130 a 139, de 85 a 89. Y ese tipo de pacientes ya se engloba y se beneficia de esto. Ahora vamos a ver primeramente qué es un MAPA o qué es un monitoreo de presión arterial. Y es que clásicamente, no sé si le ha pasado, tal vez a uno de sus familiares, es que llega el paciente, le encuentra la presión un poco alta, pero no saben si fue el café, si es que está nervioso, si es que le da miles de cosas normalmente al paciente. Entonces, para este tipo de pacientes, realmente se les manda el MAPA, que es un dispositivo que se coloca en el brazo. Este mide la presión por 24 horas en intervalos de 30 minutos durante el día y cada 60 minutos durante la noche. Entonces, lo importante de esto, que es algo que no se puede hacer con un monitoreo de presión normal, como un tensiómetro, que es solo una toma, es que hay unos términos bien interesantes que se llama hipertensión buena y hipertensión arterial mala. Es a lo que nosotros le llamamos patrones DIPER, no DIPER, riser y DIPER extremo. Entonces, en palabras más factibles y fáciles, decimos que la presión normalmente baja en la noche. Es lo normal, baja entre un 10 a un 20%. Pero hay un pequeño grupo de pacientes que no baja o que baja muy poco, menos del 10%, se le llama un patrón no DIPER, que baja más del 20%, se le llama un paciente DIPER extremo o aquel paciente que sube. Entonces, según las últimas revisiones, todas guías americanas, europeas, canadienses, la mayor mortalidad, principalmente cardiovascular, sean aquellos pacientes que no logran un descenso nocturno correcto. Es decir, aquellos que bajan menos del 10%, seguido aquellos que bajan más del 20% y aquel grupo que les va peor a aquel paciente que en vez de subir, sube totalmente, y eso solo lo podemos diagnosticar con un monitoreo de presión arterial durante 24 horas, que es lo ideal, es lo que se debe hacer y es lo que hacemos hoy en día. Doctor, entonces posiblemente una persona con problemas de hipertensión tiene que estar regulado o estar constantemente chequeándose con el MAPA. Correcto, así es. Normalmente es principalmente aquellos pacientes que no se logra un descenso, que tienen mal control de la patología o que hacen hipertensión arterial resistente. Y teniendo en cuenta de que pueden tener resultados negativos, decir a una persona totalmente hipertensa, también el MAPA ayuda a que pueda ser tratado de la mejor forma en cuanto a los medicamentos o en cuanto a la dieta, incluso muchas veces, o tiene alguna otra funcionalidad también el hecho de estar constantemente chequeando lo de la hipertensión. Sí, como como te mencionaba en esa parte, el hecho es que, por ejemplo, si tú tienes un familiar que es hipertenso, a este paciente le hacemos un MAPA y vemos que tiene una elevación anormal, es decir, su presión es más alta durante la noche que en el día, que es raro. Normalmente uno está ya descansando, el cuerpo está más relajado. Entonces, ese paciente, ejemplo, es un paciente ideal para cambiar terapia antihipertensiva, de pasar un antihipertensivo que dura 12 a uno de mayor estancia, ejemplo, 24 horas. Entonces, eso es algo que te permite el monitoreo ambulatorio de presión arterial. A diferencia, ejemplo, que llegues a un consultorio y un tiempo específico te toman la presión. No sé cómo te comportas durante toda la noche. Entonces, este es el beneficio de este examen que se realiza pues hoy en día, es el top. Yo conocí a una paciente, la historia de una paciente que me decía que ella nunca había padecido de la presión o ser hipertensa, ¿verdad? Pero resulta que al cambiarse, digamos, o mudarse de país, comenzó a tener esas alteraciones de presión
Lo raro de ella que comentaba es que siempre se sintió bien, pero la presión siempre la andaba elevadísima. ¿El clima tiene que ver algo con respecto al monitoreo de la presión? Lo digo porque nuestro país es bastante caliente y al mudarse ella a otro país, en el lugar donde ella se encontraba era bastante frío. Entonces, por eso hago la consulta. Sí, bueno, primeramente, hace muchos años, o todavía mucha gente se le llama a la hipertensión, no es hipertensión silenciosa, es decir, yo no siento nada, estoy súper bien, pero de repente alguien me toma la presión y está súper alta. Alterada. Ya, entonces esa es la ventaja de hacerlo con uno de estos dispositivos. Sí influye realmente, puede ser uno de ya sea propio del organismo, puede ser algo hormonal, tal vez para mejorar su control térmico, libera más ciertas hormonas contrarreguladores y eso hacía que subiera su presión. Entonces puede ser el caso del paciente que me mencionabas. Pero la mayoría de ejemplos, si yo tengo un calor, se me va a subir la presión normal. Entonces sí depende de la temperatura, la presión y obviamente de los cuidados, estilos de vida y todos los beneficios del, por ejemplo, reducción de peso, consumo y adecuado nivel de vitamina D. Y pues realmente mencionar que nosotros hace mucho tiempo diagnosticamos hipertensión, pues normalmente solo una toma, entonces se le llama hipertensión de bata blanca, o aquel grupo de pacientes que tiene hipertensión arterial resistente es aquel paciente que tiene 3 o más fármacos y no se logra controlar su presión. Entonces también hay que ver otro tipo, por ejemplo, apnea obstructiva del sueño, que es aquel paciente con sobrepeso, obesidad, ronca durante la noche y se anda durmiendo todo el día, principalmente en esos tipos de pacientes. Doctor, ahí tengo una pregunta también porque, bueno, conocemos de que, bueno, tiene muchas ventajas, de hecho, el mapa o el monitoreo, el monitoreo ambulatorio, pero ¿hay algún tipo de ventaja de este tipo de medios con otro que pueda medir lo que es la presión arterial? Sí, por ejemplo, en pacientes con fibrilación auricular, a veces es más recomendable para un seguimiento del ritmo cardíaco hacer un holter del ritmo. No se puede realizar en pacientes hospitalizados, no se puede realizar en pacientes con alguna enfermedad que tenga alteración de las funciones mentales, por ejemplo, enfermedad tipo Alzheimer, entre otras, o cualquier tipo de demencia. Entonces, esa es una limitante. En Nicaragua tenemos a millones de médicos que recomiendan cuando andamos en digamos, que para algunos podría ser hasta crónico, con respecto a la hipertensión, de que ya sea que le dan una gaseosa o le dan un café, ¿es recomendable? Lo pregunto porque siempre estamos así como medicando, ¿no? Sin conocer. Sí, realmente es algo interesante, lo sigo viendo hoy en día en mucho y yo históricamente me imagino que siempre las personas se sienten heladas, entonces no, dale un cafecito, dale una rojita y dicen rojita. Sí. Sí, realmente el nivel de azúcar, pues, cuando entra el organismo te hace compensar o en algunos casos se puede asociar a hipoglicemia y eso te mejora los niveles de presión arterial. Pero sí, por ejemplo, está súper destacado y evidenciable que el café te aumenta la presión. Entonces, ejemplo, si tú vas a chequear la presión en la mañana y quieres ver si está controlada, la guía te dice en ayuno. Ya, porque obviamente el consumo del café eleva la presión arterial. Entonces, principalmente para aquellos pacientes que se sospecha que tengan presión baja, aplica lo de la rojita, el cafecito que decían nuestros abuelos. Interesante. Y algo que muchas veces pasa es de que los problemas de hipertensión, bueno, hay personas que sí lo toman y lo tratan con muchísimo cuidado porque sabemos de que es algo que incluso puede causarles la muerte. Pero hay otras personas que lo ven posiblemente como algo momentáneo. Sin embargo, las enfermedades sabemos de que empiezan con pequeños señales, con pequeños síntomas y luego van tomando un poquito más de efecto. Entonces, ¿cuál es la recomendación para todas aquellas personas que han tenido constantemente problemas con la presión arterial, pero que lo dejan pasar y ok, ya estoy bien, me recuperé? Entonces, actualmente se dice que la hipertensión arterial afecta el 30% de los adultos, es decir, que 1 de cada 3 adultos va a ser hipertenso. Dentro de este grupo, el 50 al 40% va a estar descontrolado o no va a tener metas correctas de presión arterial para su comorbilidad. Entonces, con estos pacientes, principalmente lo que le llamamos, o dentro de las causas de no control
es inercia farmacológica, es decir, mi paciente ya en mi consultorio, no, voy a ver la otra consulta, a ver cómo sigue, y falta apego al tratamiento. Entonces, para evitar eso, imagínense, a alguien se le ocurrió hace algún tiempo, en vez de beberte 3 pastillas, que eran como 1, 2, 3, actualmente ya se dispone de combinaciones de fármacos que en una tableta van 3 grupos farmacológicos y eso mejora el apego. No es lo mismo beber una que 3 pastillas. Entonces, más que todo se refiere a disciplina y obviamente con una pastilla al día ya pueden lograr su control de presión arterial. El mensaje de esto es que el paciente debe chequearse constantemente, ¿no? La mayoría de gente solo toma su pastilla y nunca va al médico hasta que siente un dolor en el pecho o siente ya una focalidad neurológica y en ese momento es irreversible. Entonces la idea, si tú tienes controlada tu hipertensión arterial por 10, 20 años, tus consecuencias van a ser mínimas. Entonces hay que estar constantemente en el chequeo y el monitoreo. monitoreo. Y otra cosa que me llama la atención bastante, porque hablamos de los fármacos y lo adecuado, la receta adecuada para todo paciente que padece de presión arterial. Pero ahora hay que saber si hay una persona que, bueno, conozco el caso de una persona que aparte también de padecer de, bueno, hipertensa, pero también una persona diabética. Entonces, ¿cómo en este caso el tratamiento cuando digamos chocan estos dos tipos de enfermedades, pero tiene que seguir un tratamiento? ¿Qué es la recomendación ahí? Bueno, realmente la asociación, ya lo habíamos visto en la entrevista anterior, de hipertensión, diabetes es muy frecuente. La mayoría de hipertenso es diabética y la mayoría de diabético es hipertenso. Eso ya tiene una relación, pues porque los dos, uno genera un daño vascular y el otro también, y hace un efecto sinérgico y empeora. Pues idealmente ya hay fármacos que, por ejemplo, en un grupo de pacientes diabéticos que es hipertenso se recomienda, por ejemplo, un grupo de fármacos que se llama IECA, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces esto te protege el riñón, te protege el corazón y hay ciertos fármacos que son más específicos para el paciente que es hipertenso y diabético y es su tratamiento ideal. Ejemplo, había en aquellos pacientes, se mencionaba de raza afroamericana, son más resistentes a los fármacos, por ejemplo, del grupo de ARA o IECA. Entonces ahí había un dato histórico de que hace muchos años, mejor dicho hace siglos, cuando existía este tipo, normalmente los pacientes, bueno, estos individuos tenían que tomar aguas con sal por la parte que andaban en los barcos. Entonces el consumo excesivo de sal generó un cambio genético en su organismo que lo hace que sean malos respondedores a estas terapias. Entonces, por el sodio. Así es, por el cloruro de sodio. Entonces se buscan otros grupos de fármacos. Entonces hasta la raza depende para tratar la hipertensión y es siempre ideal chequearse. Bueno, yo he conocido casos de personas que dicen, yo nunca he padecido de hipertensión y ahora a raíz de que tengo X enfermedad, ya me he visto también con síntomas de hipertensión. Eso viene obviamente a ocasionar un cambio en su organismo. ¿Cómo esta persona se tiene que estar valorando o monitoreando? Normalmente se recomienda ya para un paciente con morbilidad un chequeo de 1 a 3 meses dependiendo de su control. Para los pacientes que no tienen ninguna morbilidad es ideal hacerse cada año un chequeo general. Entonces ahí normalmente tomas la presión, haces exámenes básicos para ver si andas en infección, la parte ginecológica y más que todo, entonces lo que debemos de hacer es chequearnos al menos una vez al año con un médico. Excelente. Bueno, ahí teníamos el tema de hoy con recomendaciones médicas con el doctor Mario Mayorga. Gracias por acompañarnos esta mañana y estar compartiendo el tema hoy, dando esas recomendaciones. Por favor, denos números de contactos. Ok, 89 52 8209, 82 29 46 47. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros esta mañana. Nosotros continuamos con más acá en tu revista Primera Hora. Está lista y preparada Karen Villalobos con más. Adelante.